Buenísimo, ¿cómo andan? Mi nombre es Pablo Fredrickson. Para aquellos que no me conocen, hoy vamos a hablar un poquito de Kubernetes y a ver si lo podemos hacer seguro. Primero que nada, pido disculpas por la calidad de la cámara y la calidad de mi voz y de mi cara, porque tuve una pequeña cirugía la semana pasada, así que estoy a media máquina. Pero bueno, vamos a tratar de solucionar todo esto, no hay problema. Nuevamente, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Pablo Fredrickson, soy principal SRE en una empresa que se llama Split Software. Tengo 17 años de experiencia en IT, 6 años de experiencia con Kubernetes en producción. Soy CNCF Ambassador y tengo un canal de YouTube que se llama Pelado Nerd, donde hago videos sobre todas las tecnologías de las que vamos a hablar hoy, Kubernetes, Docker, contenedores y también así buenas prácticas al respecto a la hora de administrar em, nuestra empresa, nuestros equipos. No sé si están viendo mi pantalla, por favor, si me confirman que están viendo mi pantalla, supongo que sí. Sí, la estamos Ah, viendo. perfecto, listo, listo. Entonces, bueno, como dijo, tengo ese canal de YouTube donde hablo de todas las experiencias que tengo en el día a día, las cosas que hago en mi trabajo y trato de compartir los conocimientos bueno, que vamos a compartir hoy también. Em, Me imagino que todos los que están acá estamos en una charla de Kubernetes, estamos en un community day de Kubernetes, así que ya saben lo que es Kubernetes, pero sí todo me voy a tomar unos 2 minutos para explicarles a aquellos que tal vez necesiten un pequeño refresco de qué es Kubernetes. Y a mí me gusta definir Kubernetes con tres conceptos, básicamente. Pods, workers, que son los nodos o las VMs, y masters. Los pods son los sets de contenedores donde nosotros corremos nuestra aplicación. Muchas veces se confunde la gente y piensan que un contenedor es un pod o viceversa y no es así. En realidad un pod es un set de contenedores. Generalmente es uno, muchas veces es uno, pero no siempre. Y ahí es donde nosotros corremos nuestra aplicación. Después tenemos los workers, como dije, son estos nodos, estas máquinas virtuales o pueden ser máquinas físicas donde corren estos pods. Y después tenemos los master, que son otros tipos de nodos, pero son especiales porque tienen estos servicios de Kubernetes que son los servicios que mantienen nuestro clúster funcionando. Entre ellos están el controller, los schedulers, la API y otras cosas. Lo bueno de Kubernetes para mí es que es declarativo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo crear un manifiesto como el que estoy viendo acá y donde yo declaro, en este caso, un pod, ¿sí? El pod número uno con el contenedor uno y el contenedor 2 que le digo que quiero 3 réplicas, el pod número 2 con contenedor 3 y quiero que también tenga en este caso 2 réplicas. Yo este deployment, este manifiesto, se lo paso a una API. O sea, yo me comunico con Kubernetes por medio de una API. Y en esta API, a su vez, se comunica con los agentes que están corriendo en estos nodos, y estos agentes se llaman kubelet. El kubelet es un pequeño cliente que corre en cada nodo que comunica constantemente con la API para saber qué tiene que hacer. Vendría a ser como el agente de Kubernetes. Dentro de esta API o dentro de este master, ¿sí? Tenemos, como dije recién, tenemos el API Server, el Kubescheduler, el Controller Manager, el Cloud Controller, bueno, lo que sea, ¿sí? Y todo esto se guarda en una base de datos que se llama etcd. Pero en realidad, a ver, si vamos al caso, no nos importa mucho qué es lo que está corriendo acá adentro. Nosotros sabemos que acá es donde la magia sucede, ¿sí? Sabemos que acá es donde está todo lo mágico de Kubernetes. Y aparte que esta magia se puede replicar, o sea, nosotros podemos tener varias copias de nuestros masters corriendo en nuestro clúster y asegurándonos de que esté funcionando bien todo el tiempo. Voy a tomar un poquito de agua. Bien. Entonces, cuando yo le aplico este manifiesto a mi API, él automáticamente lo que va a hacer, la API, es crear los servidores master, lo que van a hacer es crear estos pods en mis nodos, ¿sí? Como podemos ver, acá tenemos el pod número uno con la réplica número uno. Fíjate que acá tenemos dos cuadraditos que son los contenedores. Tenemos el pod número uno con la réplica número 3 con dos contenedores. Y bueno, y así tenemos el pod 2 con la réplica uno y el pod 2 con la réplica 2. La mejor o una de las mejores cosas de Kubernetes es que, como dije, nuevamente, es declarativo. O sea que siempre Kubernetes va a intentar que todo esto, que este manifiesto que yo tengo acá, sea verdad todo el tiempo, ¿sí? Que en lo posible siempre se cumpla. O sea, ¿qué pasa? Que si uno de estos nodos se cae, Kubernetes automáticamente va a intentar poner esos pods en otro nodo. Entonces, al fin y al cabo, nosotros vamos a volver a tener nuestro sitio funcionando y vamos a volver a tener todas nuestras réplicas arriba. Entonces, de esta forma nos aseguramos de que somos felices, ¿sí? Nosotros podemos empezar a pensar en nuestro clúster como algo dinámico, algo que
constantemente se está cayendo, se está levantando, nodos que se caen y se van y vuelven. Siempre y cuando nuestra aplicación esté bien declarada, siempre va a estar funcionando. Entonces, como esto es lo que define a Kubernetes, o sea, Kubernetes es un orquestador. Kubernetes se encarga de orquestar este manifiesto que yo le doy y lo hace con muchos componentes, obviamente, ¿no? Ya nombré algunos recién, pero nosotros tenemos todo lo que es el API Server, el Scheduler, ¿sí? Pero fíjate que acá, en cada uno de estos nodos, tenemos algo importante, que es el Container Runtime. El Container Runtime es el servicio que corre en cada nodo, que se encarga realmente de correr nuestros contenedores, ¿sí? Posiblemente ese Container Runtime puede ser algo como Docker, puede ser Containerd, puede ser CRI-O. Hay otros Container Runtime que se encargan de correr contenedores. Pero es el que se encarga de realmente ejecutar esa línea, ejecutar ese proceso del contenedor que corren los nodos. Y este Container Runtime se comunica constantemente con el kubelet para básicamente hacer lo que le pide. Y como podemos ver, fíjate que qué interesante, acá nosotros tenemos la API Server que pasa a través de todo nuestro clúster. O sea, nosotros con nuestra línea de comando, el kubectl, nos comunicamos con la API Server. Dentro del clúster tenemos el API Server que se comunica con etcd. El API Server se conecta con el Controller Manager, con el Scheduler, con el QDNS, con el kubelet. Después cada uno de esos nodos con el kubelet se conecta al API Server. Kubeproxy también se conecta al API Server. Todos se conectan al API Server. O sea que, digamos que el API Server es bastante importante, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta cuando estaba analizando todo esto para esta charla que básicamente Kubernetes es una API. Es una API que nosotros tenemos que proteger. Y entonces nosotros cuando hablamos de proteger a nuestro clúster de Kubernetes tenemos que pensar en dos cosas. Tenemos que proteger el container runtime, que es el que hablé recién, y proteger esta API. ¿Sí? Entonces digamos que por fuera nosotros tenemos que proteger esta API y por dentro tenemos que darle seguridad a nuestros contenedores. Entonces vamos a tratar de analizar todas las cosas que podemos hacer nosotros para cumplir con este objetivo. Empecemos por fuera, vamos a empezar por la API. ¿Cómo se protege una API? Y no sé ustedes, pero yo la verdad que no sé mucho de informática, entonces lo que hago siempre es buscar en Google. Ahora lo tendría que haber actualizado y ponerlo como en ChatGPT, pero acá le pongo How to Protect API. Bueno, me estoy dando cuenta que en realidad escribí mal, How to Protect an API debería haber sido, pero bueno, no importa, funciona igual. O sea, en Google me respondió y me dijo, bueno, a ver, ¿cuáles son las mejores prácticas para asegurar o segurizar APIs? Creo que lo tengo así. Bien. Punto número 1. Tenemos que priorizar la seguridad. Bien. Acá le voy a poner una flecha verde. ¿Por qué? Porque quiere decir que esto es algo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Como manejadores de nuestro clúster. Nosotros que consumimos el clúster de Kubernetes, nosotros tenemos que tener esta mentalidad de priorizar la seguridad. Después tenemos el segundo punto, inventoriar y manejar nuestras APIs. O sea, tener bien organizadas las APIs que están dentro de nuestros controladores. Esto sería una tarea en conjunto. Nosotros como usuarios de Kubernetes tenemos que tener esto bien manejado y aparte Kubernetes en sí ya tiene que hacerlo por sí solo. Necesitamos una autenticación segura y un proceso de autenticación y autorización segura. Nuevamente, es algo en conjunto. Kubernetes tiene que elegir un buen método, un método robusto de seguridad de autenticación y autorizaciones, y nosotros tenemos que usarlo bien. Practicar el principio del least privilege, o sea, el privilegio mínimo. Bueno, esto es algo simplemente de nuestro lado, 100%. Nosotros tenemos que darle permisos a nuestros usuarios, a nuestros pods, con los que tengan los mínimos privilegios posibles. Eso es algo que va 100% a nuestro lado. Encriptar o cifrar el tráfico usando TLS. Nuevamente, es algo de los dos, en este caso, porque Kubernetes tiene que soportar manejar el TLS y nosotros tenemos que activarlo. Remover información que no debería ser compartida. Eso es algo que tiene algo solamente que ver con lo que Kubernetes comparte. No es poner más data de la necesaria. Me robó ahí Google porque es muy parecida al punto anterior. Así que, bueno, no pongamos más data de lo necesario. Pero también le voy a poner un verde ahí porque hay algunas cosas que nosotros también podemos hacer para que no se muestre. Y validar el input. Validar el input es todo el tráfico que le llega a esa API, asegurarnos de que no sea sucio, que no pueda romper nada. Pero de nuevo, eso ya va del lado de los creadores de Kubernetes, de las personas que mantienen el proyecto. Vamos a pasarle un poco un lavado de cara a esta lista. Vamos a
limpiarla. Entonces nuevamente vamos a organizar y ordenar un poquito esta lista, vamos a priorizar la seguridad, vamos a poner más información de la necesaria, vamos a inventariar y manejar las API, vamos a usar una solución robusta de autorización y de autenticación, vamos a practicar el principio de los privilegios mínimos, vamos a cifrar el tráfico usando TLS, y estas dos últimas son cosas que tiene que hacer directamente Kubernetes, así que eso ni siquiera lo vamos a ver. Buenísimo, entonces ahora vamos a agarrar estos 5 puntos y vamos a ver qué podemos hacer en cada uno de ellos, ¿sí? ¿Cómo vamos a priorizar la seguridad? ¿Cómo vamos a asegurarnos de no exponer más información de la necesaria? Bueno, primero y principal, tenemos que tratar en lo posible de bloquear el acceso externo. Ustedes no sé si saben, pero cada vez que ustedes crean un clúster de Kubernetes en diferentes servicios, en EKS, en AWS, en Azure, lo que sea, por defecto, nuestra API, ¿sí? El endpoint donde nosotros usamos kubectl y le pegamos, es público, ¿sí? O sea que cualquier persona que está en el mundo puede acceder a esa API, ¿sí? Y hablarle a esa API. Eso no quiere decir que pueda hacer cosas con esa API, porque obviamente tiene que estar autenticado, pero es público. Y como todos saben, si hay alguna persona de seguridad en el público, cualquier cosa que es pública es insegura, ¿sí? ¿Por qué? Porque le estamos dando la posibilidad a estos hackers de que hagan algo que no deberían poder hacer. O sea, pueden estar probando vulnerabilidades, pueden estar probando contraseñas, ¿sí? Infinitamente hasta que algún día la adivinen. Pueden hacer miles de cosas. Total, está público, nunca le vamos a cortar el acceso. Y con respecto a esas vulnerabilidades, obviamente tenemos que mantener nuestro clúster de Kubernetes actualizado. Y esto es algo que ya sé que a veces es difícil y a nosotros como ingenieros de software o como administradores de sistemas no nos gusta estar actualizando Kubernetes o actualizando cosas porque se rompen las cosas, y es verdad. Pero en este caso, cuando nosotros tenemos algo que es tan importante, tan vital para la funcionalidad de nuestra empresa, tenemos que mantenerlo actualizado. Y nosotros nos tenemos que mantener actualizados también con respecto a las vulnerabilidades. Hay una muy buena página, que es la página de Kubernetes, kubernetes.io/security, que te muestra una lista de las vulnerabilidades que están abiertas en este momento y en qué versión está arreglada y en cuáles no. Este es un arma de doble filo. Primero que nada, con nosotros como usuarios de Kubernetes está bueno porque estamos al tanto de estas vulnerabilidades, entonces podemos actuar con respecto a ellas. Pero por otro lado, le estamos dando la posibilidad a los hackers, a estos hackers que tienen todo el tiempo del mundo, si tenemos nuestra API pública, de ir y atacarnos con estas vulnerabilidades. O sea que si sale una vulnerabilidad en alguna versión de Kubernetes y ellos pueden probar esa vulnerabilidad con nuestra API pública, no hay nada que los detenga. Entonces es nuestra responsabilidad mantenernos actualizados y mantener nuestro clúster de Kubernetes funcionando y con la última versión, o por lo menos una versión estable, en todo lo posible y siempre estar al tanto de esta página, ¿sí? Así que bueno, es importante esto, lo que no lo quería dejar de nombrar. Fíjate que acá hay un pequeño feed de JSON donde podés programáticamente, o sea, de forma automática, ir pegándole a esto al CV, entonces se puede hacer algún script o algo con Slack ahí, que cuando salga alguna vulnerabilidad media peligrosa, estar al tanto y actualizar lo antes posible. Bien. Sigamos entonces. El siguiente punto era inventariar y manejar las APIs. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando de varias APIs? ¿Por qué tenemos varias APIs? O sea, no hay una sola, no hay una sola API de Kubernetes. Sí, a ver, por defecto está la API de Kubernetes que se encarga de manejar estos recursos que hablé recién, pods, nodos, eh, workers, lo que sea. Y dentro de eso tenemos varias cosas de Kubernetes, servicios, eh, load balancers. Pero una de las cosas buenas y una de las mejores cosas para mí de Kubernetes es que tiene una cosa que se llama CRD. Significa Custom Resource Definition. Perfecta pronunciación en inglés. ¿Y qué quiere decir esto? Nosotros podemos definir nuevas APIs. Y es muy fácil de hacer. Pero podemos definir una nueva API, o sea, extender la API de Kubernetes, la misma API de Kubernetes que ya se está usando, nosotros la podemos extender y agregarle funcionalidades. Y podemos a crear nuevos recursos, ¿sí? Entonces nosotros podemos crear y controlar nuestros propios recursos. Pero obviamente estos recursos tienen que ser controlados por controladores. O sea, estos recursos nuevos que yo voy a crear, tiene que haber algún servicio que esté al tanto de estos recursos y actúe. Les voy a dar un ejemplo.
Supongamos que nosotros somos una empresa de servidores de Counter-Strike, ¿sí? Y nosotros queremos crear servidores de Counter-Strike a pedido. O sea, que si viene un cliente, que haga un botón, pum, 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 y que cree servidores de Counter-Strike. En el caso de si nosotros estamos corriendo esto en Kubernetes, esto sería bastante fácil, porque nosotros podríamos crear un CRD que sea tipo de servicio, perdón, tipo de recurso, no sé, server Counter-Strike o server, y cuando nosotros, con esa interfaz web que vamos a crear, le hablamos a la API de Kubernetes y le pedimos un nuevo server, va a haber un controlador que va a leer ese nuevo server, va a leer las especificaciones, el puerto, la cantidad de recursos, lo que sea, y va a crear un pod y los servicios y todo lo que necesite para crear. Entonces, de esta forma yo puedo como consolidar el comportamiento de muchos recursos de Kubernetes, un servicio, un pod, un load balancer, diferentes cosas, y obviamente configurarlas de forma programática para extendiendo la API de Kubernetes y manejándola con un solo controlador. Está bueno esto, ¿sí? O sea, yo si quisiera también podría esta interfaz, en lugar de hablar con la API de Kubernetes por medio de este controlador, podría hablar directamente y crear esos pods, directamente crear esos servicios, directamente crear esos load balancers, pero es mucho más fácil si yo le puedo pasar un solo manifiesto que tenga 5 líneas que diga lo que necesito y listo. Pero bueno, hay que tener ojo, porque estos controladores, al ser hechos por nosotros, gente que tal vez no trabaja para Google o no trabaja para empresas que desarrollan Kubernetes, pueden tener errores, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con estos controladores porque pueden ser peligrosos, ¿sí? Entonces a eso se refiere con inventariar estas APIs. Después necesitamos usar una solución robusta de autorización y autenticación. El sistema que viene por defecto en Kubernetes está bastante bien. No creo que haya que cambiar mucho. Podemos usar el que ya viene. Se mantiene por medio de certificados TLS o OpenSSL. Nosotros creamos certificados, creamos usuarios, creamos grupos y funciona, ¿sí? O sea, la autenticación está bien. Con respecto a la autorización, ¿sí? O sea, darle los permisos a cada una cosa, esto es lo más importante. ¿Por qué es importante? Y porque está muy, muy atado a lo que es el siguiente punto, que es practicar el principio de los privilegios mínimos. O sea, yo tranquilamente podría crear un clúster de Kubernetes, que el proveedor me dé una kubeconfig con el certificado y el usuario de admin, y ese certificado y ese usuario de admin lo comparto con todos mis amigos, con todo mi equipo. Todos usamos el usuario de admin, todo funciona perfecto. Obviamente eso es una pésima idea, ¿sí? ¿Por qué? Porque si una persona se va, sigue teniendo el usuario de admin, y puede acceder desde afuera, o si alguien hace algo, es imposible de traquear a ver quién fue. Entonces, obviamente es mucho mejor crear un usuario y grupos para cada persona. De esta forma vos le podés dar solamente los privilegios que necesita esa persona para poder trabajar en el clúster. Podemos tener un clúster de base de datos y tal vez solamente darle permisos a algunos pods en específico. Podemos tener un clúster con servidores de CDN, con diferentes cosas y solamente darles permisos a diferentes cosas. Esto se hace por medio de una cosa que se llama RBAC o RBAC o Role Based Access Control, que es cómo maneja los permisos o las autorizaciones Kubernetes. Y es bastante, o sea, no voy a decir que es bastante fácil, iba a decir bastante fácil de entender, pero no es bastante fácil, pero no es tan difícil. Así que vamos a tratar de entenderlo porque la verdad que mucha gente le tiene miedo, yo le tenía miedo, porque parecía que era un quilombo. Quilombo es una palabra que significa cosas difíciles de hacer en argentino. Parecía que era algo difícil, pero no es tan difícil. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de entenderlo rápidamente. Nosotros en Kubernetes tenemos nuestro clúster y dentro de nuestro clúster tenemos nuestros namespaces. Para aquellos que no saben, los namespaces son simplemente una división lógica de nuestro clúster. Podemos usarlos para diferenciar diferentes servicios. Podemos poner cosas en diferentes namespaces y esas cosas. Bueno, tenemos nuestro clúster, tenemos nuestros namespaces, tenemos nuestros usuarios, tenemos grupos, podemos hacer grupos de usuarios. Hasta ahora vamos bien, hasta ahora va fácil. Y tenemos los pods, ¿sí? Que son esos pods que corren en nuestro clúster. ¿Por qué estoy poniendo los pods acá? Y bueno, porque puede haber pods que necesiten hacer cosas en Kubernetes. Puede haber pods que necesiten crear pods, por ejemplo, o borrar un pod. Por ejemplo, esos controladores que les estaba nombrando recién, son pods que necesitan crear más pods, o necesitan crear servicios, o necesitan leer algunas cosas. Entonces, todo esto necesitan permisos, ¿sí? Tranquilo, vamos bien. Entonces tenemos usuarios, grupos, pods, tenemos nuestro clúster y tenemos nuestro namespace. Después tenemos, tiré todas juntas.
tiré toda junta y la hice complicada, pero no importa. Vamos a ir despacio. Nosotros tenemos lo que se llama los roles. ¿Qué es lo que son los roles? Es un set de permisos. ¿Sí? Para que mi gata viene a visitar. Permiso, aquí está. Bueno, anda, siéntese acá. Tenemos nuestro rol, que es un set de permisos. Tenemos nuestro cluster role, que también es un set de permisos, pero involucra todo el cluster. El rol solamente involucra un namespace. ¿Vamos bien? Entonces tenemos usuarios, grupos, pods, cluster, namespace. Tenemos roles, que son set de permisos. Cluster role, que es un set de permisos que involucra todo el cluster. Vamos bien. Tenemos un role binding. ¿Qué es lo que es un role binding? Un role binding es una unión entre un rol y un usuario o un grupo. Entonces, de esta forma yo le asigno los permisos, o sea, un rol, por ejemplo, a un usuario. Vamos bien. ¿Qué es lo que es un cluster role binding? Fácil. Es una unión entre es una unión entre un cluster role y un servicio o un grupo. Vamos bien. Entonces, nuevamente, usuarios, grupos, pods, cluster namespaces. Role son los set de permisos, que son de namespaces. Cluster role son permisos que ocupan todo el cluster. Role binding une un set de permisos con un usuario o un grupo. Cluster role binding une un cluster role con un set de usuarios o grupos. ¿Vamos bien? ¿Y por qué tengo esta cosa que se llama service account? ¿Qué es lo que es un service account? Bueno, un service account es como un usuario que un pod puede asumir. Entonces, yo cuando creo un pod le puedo decir, vos usá esta service account y básicamente se comporta como un usuario. Entonces, nuevamente, puedo meter ese service account, lo puedo meter con un cluster role, haciéndole un role binding al cluster role, o lo puedo meter en un role, haciéndole un role binding. Perfecto, vamos bien. Vamos bien. Perdón que le pegué el micrófono. Entonces, como puedes ver acá, este es un ejemplo. Tenemos un role, le ponemos el namespace, le ponemos el nombre, ¿sí? Y acá le decimos que el API group todo, ¿sí? Tenemos los recursos pods, por ejemplo. Le decimos que puede hacer get, watch y list. Y tenemos, mi hijo está gritando, no sé si se escucha. Fue sin querer. Y tenemos los pods, tenemos get, watch y list. O sea, nosotros le estamos dando permisos a los pods. Perdón, le estamos dando permisos a este rol para que pueda get, watch y list, o sea, pueda hacer estos tres verbos a los pods. Nuevamente, crea un permiso que permite a cualquier persona que tenga asignado este permiso hacer get, watch y list de los pods. Ahora, ¿qué me falta? Y me falta unir este permiso con un usuario o un grupo. Fácil, hacemos un role binding. Agarramos el nombre, le ponemos nombre, usamos el user, ¿sí? En este caso lo ponemos con el user Jane, ¿sí? Y simplemente lo juntamos con el rol, acá role ref, con el rol pod reader. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que agarro el usuario Jane y lo junto con el usuario pod, con el rol pod reader. O sea que Jane tiene los permisos del pod reader. Vamos bien. Si lo queremos hacer con un service account o con un grupo, es lo mismo. Fíjate que podemos poner user, podemos poner grupo, podemos poner service account. Listo. Eso es todo de RBAC. En realidad es bastante fácil de entender una vez que lo entendés. Pero da un poquito de miedo. Espero que lo hayan entendido. Entonces, de esta forma nosotros nos aseguramos de darle los permisos necesarios, solamente los necesarios a nuestros usuarios. En nuestro caso, en la empresa donde yo trabajo, tenemos grupos, por ejemplo, grupos de desarrollo, grupos de infraestructura, grupos de base de datos, ¿sí? Creamos diferentes grupos, metemos a sus usuarios en los diferentes grupos y le damos diferentes permisos. Por ejemplo, los desarrolladores en algunos clústeres tienen permisos para matar pods, restartearlos, para crearlos de nuevo, para borrarlos, pero no tienen permisos en hacerlo en algunos namespaces, solamente pueden tocar algunos tipos de pods. Todas esas cosas son súper útiles. Bien. Ya vamos terminando. Vamos a ver un poquito sobre cifrar el tráfico usando TLS. En realidad, Kubernetes ya usa TLS, ¿sí? En la API, por defecto y firma sus propios certificados. O sea que de eso no nos tenemos que preocupar. Puedes crear si querés tu propia CA y hacerlo incluso un poco más seguro. Es una buena idea, pero puede ser difícil de mantener. Ser manager es una buena opción en el caso de que lo quiera hacer. Yo en mi caso siempre he usado los certificados autofirmados y funcionan bien. No hay que mezclar esto con el tráfico de pod a pod TLS, no es lo mismo.
Esto es nuestra comunicación con la API. El tráfico de pod a pod, TLS, es otra cosa. Y eso no hace tu pod, tu clúster más seguro en sí. O sea, el clúster en sí no es más seguro. Es más seguro la comunicación y vos podés, o sea, los datos de negocio pueden ser más seguros, pero el clúster en sí no es más seguro por poner cifrado entre pods. Se puede hacer, si alguien quiere ver algo de eso, puede investigar un poco sobre Service Mesh. Linkerd es una buena opción que hace MTLS, o sea, Mutual TLS. Lo que hace es crear un proxy en cada pod y le pone un certificado. Bien, listo. Entonces ya vimos todo lo que tenemos que hacer para proteger nuestra API server. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo proteger nuestro container runtime. ¿Cómo estamos de tiempo? Nos quedan 10 minutos, así que vamos rápido. Para proteger nuestro container runtime, que nuevamente es el que se encarga de correr estos contenedores, tenemos que tener varias cosas para tener en cuenta, ¿sí? Podemos usar alguna cosa que se llama privileged containers. Los privileged containers son contenedores que pueden hacer cosas que los contenedores por defecto no pueden hacer. Por ejemplo, montar algunos directorios que son seguros, directorios importantes de nuestro nodo, acceder a algunos puertos que no podrían acceder a algunas features del kernel que no deberían poder acceder. Y generalmente, o sea, por defecto no están activados, o sea, por defecto los pods no están privilegiados, tenés que especificarlo. Y generalmente estos se usan como para algunos servicios que necesitan tener más permisos extra. Hay algunos servicios de seguridad, algunos pods, algunas aplicaciones de seguridad que corren como si fuera un antivirus, ¿sí? En tu máquina, en tu clúster, que necesitan tener privilegios para poder montar estos archivos. Así que en algunos casos es necesario. Igualmente puedes hacer con Pod Security Policy, en realidad ahora se llama Pod Security Admission, puedes hacer políticas para yo bloquear o desbloquear o habilitar estos privileged containers. O sea, yo puedo decir solamente los pods que se llamen de esta forma o tengan esta etiqueta o que funcionen en este namespace pueden acceder a esta security policy. O sea, de esta forma yo lo limito. Después están lo que se llaman los rootless containers. Los contenedores por defecto, para aquellos que no saben, se corren como root. O sea, el ID del usuario root dentro del contenedor es 1, de la misma forma que el ID del usuario root del nodo es 1. O sea que si yo monto un directorio que está owneado por el usuario root en el host, lo pongo en un contenedor, el contenedor puede leer ese usuario, ese directorio. Entonces, eso es porque el contenedor corre como root. Se puede hacer también por medio de esta Security Policy, evitar que eso funcione y que solamente puedas correr contenedores sin root. Esto en Docker es re fácil de hacer, simplemente arriba decís user, nobody o algún otro usuario y directamente usa otro usuario y chao. En Containerd y CRI-O esto es fácil de hacer, como dije. Después tenemos lo que se llama las Network Policies, que esto nos permite crear reglas de políticas de networking, o sea, permitir o no permitir tráfico entre pods o entre servicios o para afuera o para adentro, puedes hacer miles de cosas, pero hay que tener ojo porque el plugin de networking que corre nuestro clúster tiene que ser compatible. A esta altura la mayoría son compatibles, Calico, Cilium y Wave son los más usados y todos estos son compatibles con Network Policy. Ojo si usan EKS, por defecto, hasta hace un tiempo creo que usaba una de AWS, que no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama AWS CNI, que no es compatible con Network Policy, me pasó. Y migrar de un CNI es medio complicado. Así que ojo, si van a crear un nuevo clúster en algunos de estos proveedores, traten de elegir, si pueden, algunos de estos plugins porque son mejores, te permiten hacer esto de Network Policy que está bueno. Service Mesh, ya lo nombré recién, es algo como Linkerd, que te permite hacer esto del MTLS, ¿sí? El cifrado de pod a pod o service to service. ¿Y qué más tenemos? Y después les voy a pasar un par de herramientitas que me han servido a lo largo de mi vida de manejador de Kubernetes. Esto tiene un nombre medio gracioso, se llama Popeye, que Popeye como el personaje, el dibujito, se encarga de correr en tu clúster y hace como chequeos, ¿sí? Chequeos básicos, por ejemplo, de todas las cosas que están corriendo en tu clúster y te dice si encuentra alguna mala práctica, o sea, si hay servicios que están exponiendo puertos que no usan, o si no tienen un health check. Entonces te permite encontrar estas pequeñas vulnerabilidades que puedes llegar a ver. Está bueno, Popeye. Por ejemplo, acá fíjate que me dice que el hello está usando la imagen latest, que eso no es una buena práctica, siempre es bueno ponerle un pin a un tag.
No sé, tenemos un port ahí que no está definido. Bueno, hay varias cosas para poder hacer. Está bueno. Después tenemos Trivy. Trivy sirve para escanear imágenes. Básicamente se descarga la imagen y la compara con una base de datos que tiene y nos muestra que, por ejemplo, en este caso el APK Tools tiene una versión vieja, habría que actualizar. Entonces está bueno esto para, de última lo puedes poner, por ejemplo, en tu pipeline CI/CD, que cada vez que corras hagas un pull request, que se fije que todas las imágenes no tengan alguna vulnerabilidad. Después tenemos Cube Audit. Cube Audit está bueno también porque te permite hacer reglas para enforzar algunas buenas prácticas, ¿sí? Por ejemplo, puedes hacer que sí o sí, no sé, que usen un service account que vos quieras, que sí o sí necesites un network policy, que sí o sí tengas que declarar un tag. Hay varias cosas que están buenas. Después tenemos Gatekeeper. Gatekeeper también está buena porque es súper fácil de instalar. Como puedes ver, es con un pequeño Helm install. Te permite nuevamente hacer algunas reglas. Y en este caso creo que yo había hecho, sí, una regla que hace que solamente imágenes de un repositorio puedan ser descargadas, ¿sí? O sea, yo declaro este manifiesto de Kubernetes, nuevamente, todo se maneja con Kubernetes, y le digo, solamente permití en nuestro clúster que se descarguen imágenes de este repo. Entonces, de esta forma le estamos haciendo la vida más difícil al hacker. Si el hacker se quiere descargar una imagen en nuestro clúster, no va a poder, porque sí o sí tiene que estar en ese repo. Entonces, si haces, que tratas de correr algo como Nginx en este caso, te va a decir que no, porque no está en la lista de repos permitidos. Y finalmente, miren mi video, hice un video con Tim Olkler, es una persona que trabaja en el equipo de desarrolladores de Kubernetes y un experto en seguridad que se encarga, o sea, está en el equipo de seguridad de Kubernetes, ¿sí? Entonces te tira la posta de todas las cosas que hay que hacer y todas las buenas prácticas. Obviamente usé muchos de los puntos que hablamos con él en esta charla, así que chequenlo, les voy a dejar, o métanse en mi canal, búsquenlo. Está en inglés, pero tiene subtítulos en español, así que lo pueden ver. Es una charla de unos 40 minutos, súper recomendada, grosso team. Así que bueno, eso fue todo. Muchas gracias a todos los que estuvieron por acá. Nos quedamos con 3 minutos de sobra. Chequeen mi sitio, peladonerd.com, ahí están todas mis redes. Pueden verme en Twitter, en Instagram y en YouTube. Eh, Así que cualquier cosa, me pueden mandar un mail. También hay un botón ahí para mandar un mail, así que si me quieren hacer alguna consulta, no hay problema. No sé si hay alguna pregunta del público. Hola, sí. Un momento. Sí. Eso es para que escuchen. Listo. Hola, buenas tardes. Hola, Pelao. Muy buenos los videos. Gracias por Gracias. compartir con la comunidad. Ok, hablabas que a la hora de actualizar, pues hay muchas vulnerabilidades que salen. Tenemos que llevar a cabo las actualizaciones del clúster. Por ejemplo, a veces esas actualizaciones conllevan a que, digamos, se actualice las API versions, algunas notaciones de nuestros recursos. En tu experiencia, ¿qué podemos hacer para llevar ese inventario de nuestros recursos actuales y cuando llevemos a cabo una actualización de nuestro clúster podamos automáticamente forzar a las aplicaciones o recursos actuales a actualizarse? Por ahí mencionaste el Q-Audit, pero ahí es como una regla no más y no Sí. una automatización. Definitivamente es un paso medio manual, ¿sí? Lo que estás diciendo. Mi sugerencia siempre es tener un clúster de stage, un clúster de pruebas para probar esas actualizaciones, probarlo ahí y ver qué falla, ¿sí? Lo bueno es que generalmente te avisan con tiempo cuando empiezan a fallar o deprecan algunas versiones y todo eso. No es que de una versión a la otra te va a dejar andar sin avisarte. Yo creo que si tenés una versión, por ejemplo, estamos ahora, creo que ya estamos en la 1.27. Si estás en la 1.25 y tenés algo que se depreca en la 1.27, lo más seguro es que ya veas un par de errores dando vueltas que si los vas arreglando ahora te vas a ahorrar el tiempo después. Así que yo diría eso, tener un clúster de stage para probar esos cambios y estar al tanto del día a día, ¿no? De las cosas que vas viendo que se van actualizando. Y obviamente en los mismos changelog de versión a versión te avisan cuando van a deprecar algunas cosas, así que si tenés todo en código, si lo tenés todo en un repo, si lo tenés todo con algo como Argo, es fácil de traquear. Hola, pelado. Hola. Aquí otra pregunta.
Estaba viendo que estaba, bueno, muy bueno lo que mencionabas de Airbag y gestionar toda la parte de roles de usuarios. Sí. Y pensaba que, bueno, está chévere, pero ¿qué sucede si alguien vulnera mis credenciales? Entonces quería preguntarte si hay algún mecanismo nativo de Kubernetes o Kubernetes que, por ejemplo, me ayude a establecer políticas de rotación de credenciales en caso de que, por ejemplo, en el caso más crítico, un administrador de Kubernetes, que es el que tiene más permisos, pues vea comprometidas sus credenciales. Finalmente, pues, si las compromete, no tiene mucho sentido todo el tema del back. Si alguien las tiene, entonces te puede hacer pasar Sí, por ti. ¿Hay alguna bueno, forma de evitar esto? sí, bueno, obviamente esas credenciales son súper importantes, así que no deberías tener mucho cuidado a la hora de usarlas, pero en el caso de que te roben esas credenciales, sí, como vos decís, no hay forma de rotarlas. Lo único que tienes que hacer es te metes al clúster, borras el usuario y creas uno nuevo y listo. Pero, bueno, ahí es donde entra lo que decía recién de tener tu propio CA. Si vos tenés tu propio CA, puedes firmarlo, ¿sí? Y puedes tener una lista de revocación también. Con los CA puedes revocar certificados y revocar el certificado es súper fácil, ¿sí? Para aquellos que usan, bueno, fácil es relativo en lo que es el mundo OpenSSL, pero es relativamente fácil revocar un certificado y crear uno nuevo. Así que esa es su solución usando tu propio CA. Ok, muchas gracias. Por aquí no hay más preguntas. Excelente. Bueno, entonces, muchas gracias a ustedes por estar acá y bueno, nos vemos en las redes.